Después de la durísima represión de la dictadura de Franco durante las décadas de los 40 y 50, en la década de los 60 ya no quedaba prácticamente nadie a quien encarcelar o fusilar. La juventud de los 60 consistía en una generación que no había vivido la guerra, y Franco intentaba ganarse su simpatía. Las únicas dictaduras que continuaban en Europa eran Grecia, Portugal y España. Fruto del aislamiento político del régimen, que impedía la exportación e importación de artículos, España se encontraba con la economía ahogada y ello forzó a Franco a formar en el año 1958 un gobierno de tecnócratas del Opus Dei que impulsara el desarrollo económico del país y sus relaciones internacionales. Es entonces cuando se decretan proyectos tales como el Plan de Estabilización y la Ley de Convenios Colectivos. Esta apertura en el marco laboral facilitará la formación de pequeños grupos de obreros que reivindicarán mejoras salariales y que serán el germen del futuro movimiento obrero. En 1962, los mineros de Asturias declaran una huelga que paraliza completamente la cuenca minera del norte. El mayo de 62 asturiano será el detonante de la creación de un movimiento obrero de oposición a la dictadura, sin exigencias ideológicas ni partidistas, llamado Comisiones Obreras. Los antiguos sindicatos de la República, tales como UGT y CNT, apenas existían en esta década debido a las represiones de la posguerra. Respecto a los jóvenes estudiantes, en 1967 también empezaban tímidamente a organizarse a través del SEU, el Sindicato de Estudiantes Universitarios, un organismo dominado por los falangistas, y empezaron esos grupos de resistencia debido a las propias contradicciones que planteaba la dictadura. La primavera de Praga y el mayo francés fueron un impulso importante en su lucha por la libertad. En enero de 1969, debido a las reincidentes huelgas y manifestaciones estudiantiles, principalmente en las ciudades de Barcelona y Madrid, y al supuesto suicidio del estudiante Enrique Ruano el 20 de enero de 1969, tras saltar desde un séptimo piso en la calle Príncipe de Vergara de Madrid, estando bajo la custodia de la policía política de Franco, se vivirán 4 días de intensas protestas y denuncias multitudinarias por malos tratos. La respuesta del régimen a este movimiento fue la declaración del estado de excepción el 24 de enero de 1969, por un periodo de 3 meses, aunque fue levantado a los 2 meses y medio por el desgaste que estaba suponiendo para la imagen internacional del régimen. Lejos de aplacar los ánimos de los jóvenes y obreros, este estado de excepción provocará un mayor sentimiento de rechazo hacia la dictadura, que se desarrollará durante el año siguiente con durísimas revueltas y huelgas, abocando al régimen a decretar otro estado de excepción en diciembre de 1970, por un periodo de 6 meses y mucho más duro que el anterior. Durante las revueltas de la década de los 60, el partido más presente era el Partido Comunista, conocido por todos como el Partido, que operaba en la clandestinidad, facilitando el apoyo y la organización tanto al movimiento estudiantil como al movimiento obrero. De las filas de estos dos movimientos saldrán muchos de los dirigentes de los partidos políticos de la futura democracia, que empezarán a tener un fuerte apoyo de la ciudadanía a partir de 1974, tras la primera enfermedad grave del dictador, y que participarán en el proceso de transición hacia la democracia en 1975. Algunos de ellos perduran en la actualidad en puestos relevantes de nuestra democracia. El movimiento estudiantil no culminó en un único partido político, pero el movimiento obrero se convirtió en un sindicato nuevo, Comisiones Obreras, que todavía perdura en nuestros días y aglutina el mayor número de afiliados y afiliadas en España. El éxito de estos movimientos fue tener capacidad para articularse como una opción política o sindical, para recoger en sus estructuras las demandas y esperanzas de la mayoría de los españoles. ¿Cómo se vivió en España el mayo del 68 francés? Bueno, en España, como todo el mundo puede imaginar, en una dictadura, todas las noticias que aparecían del mayo francés eran tendenciosas. Todo era en contra de aquella movilización, en primer lugar de los estudiantes, con
considerándolo y calificando al estudiante de revoltosos, además que querían algaradas, que pedían los hijos de papá, en fin, siempre era la prensa de España, la mayoría de ellas, salvo alguna noticia que se podía filtrar en algún periódico, que se la jugaba, era noticias descalificadoras del movimiento francés. Pero aunque fuesen descalificadoras, aquel movimiento tuvo tanta importancia que la prensa tuvo que publicarlo, es decir, no pudo silenciarlo como sí hacía con otros tipos de acciones, ¿no? Tanto a nivel de España, por supuesto, como a nivel de Europa. ¿Pero los movimientos españoles reivindicaban lo mismo? Si en Francia no exigían la libertad, cosa que en España, en cualquier movimiento que hubiese, apenas se andaba un corto camino, aunque empezásemos por reivindicar aumentos salariales o de otro tipo, como todo estaba prohibido y todo era negado, inmediatamente surgía el grito, la reivindicación de la libertad. Esa es la gran diferencia, pero en el fondo podía tener equivalencia en el sentido de que ante una situación de deterioro de la democracia en Francia se estaba movilizando en particular la juventud en gran medida, en grandes masas. En España, aunque con menos números, pero también en el fondo se estaba reivindicando libertad. En Francia más libertad, en España simplemente la libertad. ¿Qué significaban los estados de excepción en el franquismo? Los estados de excepción, el terror se extendía a todas las capas de la población. Poca gente se quedaba sin tener preocupación de que iba a pasar un estado o qué. La policía podía detener, podía pegar, podía torturar, podía llevarte, sacarte. Esa era la situación del estado de excepción. ¿Y mereció la pena tanto riesgo? Bueno, no tiene precio luchar por la libertad. Como la libertad es como aquello que engloba todos los derechos de la persona, ¿no? Si la libertad no merece luchar por ella, darlo todo, pues eso es, en el fondo eso es lo que se hacía en aquella época. Pero todo terminaba y concluía al final, y como era una dictadura, todo al final era, como decía antes, exigir la libertad. Y la libertad, para nosotros, merecía la pena, lo mereció todo. Para mucha gente lo mereció todo. Cárceles, destierros, multas, despidos y también la muerte. Say the